Capítulo 1. Zarinka. La tienda de campaña se había reunido en el borde del bosque, donde el suelo era pobre y soplaba el viento frío de finales de otoño. Viejos carros, cubiertos con lonas de cáñamo, formaban un amplio círculo y en el centro ardía un fuego que crepitaba perezosamente. Los niños descalzos corrían entre las tiendas, mientras las mujeres, con sus faldas largas y coloridas, preparaban polenta en ollas negras y humeantes. Los hombres se sentaban juntos, sobre troncos de madera, jugando a las cartas o arreglando ruedas de carros. Aquí vivía Zarinka, una muchacha de 17 años, con ojos negros como el carbón y cabello largo trenzado en dos gruesas colas. Recibió el don del canto de su madre, Saveta. Cada vez que la voz de Zarinka se alzaba sobre la llanura, la gente dejaba de trabajar y escuchaba. Había algo salvaje en sus melodías, algo que te conmovía. Su sangre hizo temblar tu alma. La madre de Zarinka también había sido famosa en su juventud. Saveta conocía su libro, escribió su nombre y algunas palabras en rumano, algo raro en un pueblo donde pocos podían decir su edad. También había cantado en los pueblos de la llanura, en bodas y bailes, pero nunca había tenido el coraje de ir lejos. «El mundo es cruel con nosotros, Zarinko», le decía a menudo mirando a su hija con ojos pesados. «Aquí estamos entre los nuestros, tan pobres como somos», pero Zarinka quería más. Ella sintió el llamado en su sangre. Soñaba con grandes ciudades, con plazas llenas de gente, con luces que no se apagan con el sol. Soñaba con cantar en escenarios reales, con llevar vestidos de terciopelo y con no dormir más bajo mantas apolilladas. En una noche fría, bajo un cielo sin luna, Zarinka tomó una decisión. Ató algunas cosas en una bufanda vieja, un par de zapatos mejores, una falda limpia y una moneda de plata que había mantenido escondida durante meses. Iba a huir a Bucarest, la ciudad sobre la que había oído historias fantásticas de los comerciantes que pasaban por la tienda, pero ella no estaba sola en sus pensamientos. Junto al fuego, sobre una piel de oveja, yacía su hermana menor, Lumina, una niña de 10 años, con ojos igualmente negros y ardientes. Lumina la había seguido esa noche, la había visto preparar su pequeño bulto, y cuando todos los demás se habían quedado dormidos, se acercó sigilosamente a ella. «¿Quieres irte?», susurró la niña con voz temblorosa. Zarinka dejó de atar. «No se lo digas a nadie, Luz. Lo juro». «Lo juro», dijo la muchacha con miedo infantil, «pero llévame también». Zarinka la miró tiernamente y la abrazó. «No puedo, niño, es un camino duro y peligroso. ¿Qué pasa si mi gente o quién sabe qué gente mala me atrapa? Quédate con tu madre». La luz lloraba en pequeños sollozos apagados. Zarinka le acarició el cabello hasta quedarse dormida y luego, con el corazón apesadumbrado, se deslizó hacia la noche. Su escape fue como una persecución sin aliento. Pasó por el bosque, evitando los senderos, escuchando cada susurro. De vez en cuando se detenía y escuchaba. Ni gritos, ni pasos de un perseguidor, solo el viento silbando entre las ramas. El camino a Bucarest fue largo, caminó durante días, a veces pidiendo un plato de comida en casas dispersas o buscando refugio en graneros abandonados. En el camino se encontró con todo tipo de personas, un carro con campesinos que se dirigían al mercado, una anciana que le regaló un pan, un soldado perdido que le preguntó sonriendo si no quería volver a casa, pero Zarinka apretó los puños y siguió adelante. Ella soñó con Bucarest y al anochecer, cuando ya caminaba por un camino más ancho, bordeado de espeso polvo y grava, divisó la ciudad. Era finales del siglo XVIII, Bucarest se desplegaba ante ella como un sueño. Grandes casas con porches, animadas posadas, plazas llenas de mercaderes y tabernas desde las que se oía el olor a vino y a carne asada. Los carros tirados por caballos pasaban al galope y las mujeres, con vestidos holgados y sombrillas, reían bajo sombreros decorados. Los caballeros con sombreros de copa y bastones caminaban tranquilamente y mendigos y barrenderos se mezclaban en las calles laterales. Zarinka nunca había visto tanta gente antes. Se sentía pequeña, débil, polvorienta, con su pobre falda y sus zapatos maltratados, pero un corazón orgulloso latía en su pecho. Se detuvo en una gran plaza donde unos violinistas tocaban cerca de las mesas de un anallí. Por primera vez Zarinka comprendió lo que iba a hacer. Iba a cantar. Iba a cantar hasta que la gente volviera sus ojos hacia ella, hasta que todo Bucarest la conociera. Se acercó con pasos tímidos, escuchando los violines y los platillos, con un impulso repentino. Levantó la voz. Una vieja canción de luto y anhelo surgió de su pecho y flotó sobre la multitud. Silencio. Luego, poco a poco, la gente empezó a reunirse. Miraron con asombro a la pobre muchacha que cantaba con tan fuerte fuego, con una voz que parecía venir de lo más profundo de la tierra. Un viejo violinista, con largos bigotes y ropas raídas, se acercó y le hizo una seña. «¿Quién eres tú, muchacha?» «Zarinka», dijo ella con el corazón en la garganta. «Cantas como si lloraras con cada miembro de tu cuerpo», rió el anciano. «¿Quieres cantar con nosotros? ¿En la posada cerca de la corte real?»
Los ojos de Zarinka se llenaron de lágrimas. Ella asintió. Esa noche Zarinka durmió por primera vez en la habitación de una posada, sobre un colchón suave, con una manta de verdad. Soñaba con Lumina y su madre Sabeta, pero sobre todo soñaba con el futuro que se extendía infinito y prometedor frente a ella, porque Zarinka, la muchacha de la tienda, se había propuesto conquistar el mundo. Capítulo 2. La posada de la corte real. Bucarest a finales del siglo XVIII era una ciudad viva y llena de contrastes. En las calles laterales el barro se mezclaba con la paja y el estiércol y los carros crujían bajo el peso de las mercancías traídas del campo. En los barrios marginales que rodeaban la corte real, pequeñas casas de adobe estaban apiladas una sobre otra, separadas únicamente por vallas destartaladas. Las mujeres lavaban la ropa en el lecho del río Dmbovia y los comerciantes vendían sus productos en sus puestos desde el amanecer. Sin embargo, en el centro, alrededor de la corte, el mundo era más colorido y abundante. Aquí se alzaban grandes posadas, con pesadas puertas de roble, donde se detenían viajeros de todo el país, boyardos con botas brillantes, comerciantes griegos y turcos, jóvenes caballeros en busca de aventuras. Las calles eran estrechas y tortuosas, pero llenas de vida. El olor del pan horneado, los aromas de las especias orientales, el vapor denso de las sopas y los asados de cordero. La posada donde Zarinka había encontrado refugio y voz se llamaba la Steaua Dundee. Era un lugar antiguo de paredes blancas y abovedadas y un pórtico de madera que rodeaba el amplio patio lleno de barriles y carretas. En el interior las enormes mesas de roble estaban siempre llenas. Campesinos con camisas holgadas, comerciantes con amplios turbantes y dólmenes coloridos, soldados con gorras decoradas. Cada noche comenzaba de la misma manera. En un rincón de la posada los violinistas estaban sentados en un podio cubierto con esteras. Allí estaba ahora tocando Zarinka, junto a los 5 violinistas que la habían acogido entre ellos como una hermana menor, aunque para algunos sus pensamientos eran más confusos que eso. El primero fue Mokostache, el anciano de bigotes blancos como la leche, cuyo violín chirriaba de emoción en las canciones de duelo y vibraba de alegría en los ardientes coros. Él había sido el primero en llamar a Zarinka para cantar con ellos. Luego estaba Ilian Balagiu, un hombre regordete, siempre con la camisa abierta en el pecho y una risa espesa. Sostenía el platillo como una extensión de su alma, marcando ritmos que llenaban de vida la posada. Dinu, el más sobrio de ellos, tocaba la copza. Era silencioso y hosco, con los ojos hundidos bajo unas cejas pobladas, pero cuando sus dedos tocaron las cuerdas, nació una historia sin palabras. Pandele, el muchacho veraniego y ágil, tocaba el tambor y el laúd. Él nunca era serio, hacía bromas y chistes, pero sabía mantener el ritmo incluso cuando todos estaban borrachos como el infierno. El último y quizás el más peligroso para Zarinka era Matei, un joven de unos 20 años, de pelo negro y ojos marrones, brillantes de astucia y pasión. Tocaba el violín como un ángel caído. Cuando empezó a tensar el arco sobre las cuerdas, las mujeres dejaron a un lado sus jarras de vino y los hombres fruncieron el ceño con envidia. Tan pronto como vio a Zarinka, Matei puso sus ojos en ella. A menudo le sonreía por encima de las cuerdas del violín. Una noche le había dejado una flor seca en el pañuelo del cuello y a veces le susurraba palabras dulces mientras la posada bullía de voces. Zarinka estaba asustada y feliz por él al mismo tiempo. Ella sabía bien el poder que tenía la mirada de un hombre sobre una chica sola en el mundo, pero al mismo tiempo su corazón latía en su pecho como el violín de Matei cuando lo vio acercarse. Todas las noches, cuando la posada se llenaba, Zarinka se levantaba y cantaba, a veces canciones de añoranza que hacían llorar a los boyardos y hacían suspirar profundamente los campesinos, a veces canciones de alegría con fuego y estruendo que elevaron el mundo al juego. La gente empezó a aplaudir, las mesas se vaciaron y los vasos chocaron, y cada vez Matei fijaba su arco y sus ojos en ella, haciéndola sonrojar y cantar aún más brillantemente. La Steaua Dundee se había convertido poco a poco en el hogar de Zarinka. La dueña de la posada, una mujer gorda y sabia llamada Tana, se había enamorado de ella y la había tomado bajo su protección, protegiéndola de los males de la ciudad. Zarinka dormía en una pequeña habitación en el primer piso, con una ventana torcida que daba al patio. Por la noche se quedaba dormida con el sonido de las ruedas de los carros y las canciones dispersas que salían de las mesas de la posada, pero Bucarest era una ciudad peligrosa para una chica solitaria, incluso con una voz como la suya. En las calles secundarias acechaba gente sin alma y las brillantes promesas de la ciudad a menudo escondían trampas. Una noche, después de terminar de cantar, Matei se acercó más de lo habitual, se inclinó hacia ella con esa sonrisa maliciosa. «¿Qué dices, coño? No encajas aquí entre gente estúpida y borracha. Conmigo iríamos a tribunales de boyardos, cantarías delante de caballeros, usarías vestidos de seda». Sus palabras eran dulces como la miel en la lengua, pero los ojos de Zarinka parpadeó una sombra de miedo. También soñaba con vestidos de seda y con cortes boyardas, pero ella sabía que cada sueño tiene un precio. Ella le sonrió levemente y se apartó. «Aún no es el momento», Matei susurró. El joven rió brevemente y se tocó el sombrero. «Como quieras, gatito, pero te esperaré». Zarinka permaneció mirándolo mientras Matei desaparecía entre las ruidosas mesas. En su corazón se debate una pregunta.
¿Esta ciudad hará realidad sus sueños? ¿O la tragaría, como a tantas otras, en su lodo y remolino? Por la noche, mirando por la ventana torcida de su pequeña habitación, Zarinka apretaba los puños, el pañuelo en el que guardaba la flor seca de Matei, y susurró: «No me escapé de la tienda para ser vendido a otro amo, cantaré, y seré libre». Capítulo 3. La canción y las trampas. Los días de Zarinka en la posada La Esteagua Dundee se habían vuelto cada vez más agitados. La noticia sobre la muchacha de la voz de oro había llegado a todos lados, especialmente a los hogares de los ricos. A veces a la posada acudían boyardos con trajes caros y damas con abanicos de terciopelo, solo para escucharla. Le sonrieron, dejaron pesadas monedas de oro en la copa de vino y la miraron como si fuera un tesoro por conquistar. Al principio Zarinka no sabía qué hacer con la atención de los hombres. Ella se avergonzaba y se sonrojaba ante cada mirada larga o cumplido atrevido. Criada entre las pobres tiendas del campamento, sabía lo que significaba ser mirada con lujuria. Su madre le había enseñado, con lágrimas en los ojos, que la libertad de una mujer podía perderse en un momento de debilidad. «Cuida tu alma y tu cuerpo como tu mayor tesoro», le había dicho la anciana una noche, junto al fuego que ardía. Crujió y Zarinka escuchó. Hasta entonces ningún hombre había tocado siquiera su piel con la punta de su dedo, pero pronto empezaron a surgir tentaciones mayores. Algunos eran boyardos de edad avanzada, vestidos con pesadas túnicas, con vientres redondos y pesados anillos en los dedos. La llamaron desde el umbral de la posada. La llamaron a sus mesas y le prometieron vestidos de seda, cadenas de oro e incluso una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Pero cuando Zarinka vio sus ojos borrosos y sus mejillas flácidas, su corazón se encogió de disgusto. Otros, más jóvenes, de ojos ardientes y mejillas sonrosadas, la miraban con pobre lujuria. Jóvenes guapos, con camisas limpias y mirada de perros hambrientos, prometieron amor eterno, canciones bajo las ventanas y besos robados, pero no tenían tierra ni dinero, solo sueños prometen. Entre estos cortesanos apareció el boyardo Stanciu, un hombre de unos 50 años, con bigote negro y palmas anchas como palas. Fue el quien primero le ofreció la oportunidad de cantar en grandes teatros. Una noche, cuando los aplausos se apagaron y el ruido de la posada comenzó a dispersarse, Stanciu se acercó a ella y le dijo: «Niña, es una pena que tu voz se esté muriendo aquí entre borrachos y basura. A mi cancha acude gente de calidad. Cantarás en habitaciones perfumadas, no en salones llenos de humo». Zarinka siente que su corazón se acelera. Que cante en las casas de los boyardos. Fue el sueño lo que la hizo huir de la tienda. Pero también sabía que nada es gratis. Miró al boyardo durante largo rato, con ojos de niño asustado, pero su voz permaneció decidida. «Si me quieres por mi voz, vendré, pero mi cuerpo no está en venta». El boyardo rió con voz ronca y con cierto asombro. «Eso es todo por ahora, hada cantante, ya veremos más adelante. El mundo es grande y los tiempos son difíciles». Así empezó Zarinka a cantar en grandes salones, bajo candelabros de cristal, entre damas con vestidos de seda y caballeros con frac. Cuando ella abrió la voz, el silencio cayó a su alrededor. Incluso los boyardos más arrogantes se olvidaron del aburrimiento y las damas rompieron sus abanicos, mirando celosamente a sus hombres sobresaltarse con cada nota, pero detrás de las luces acechaban otros peligros. Una noche, después de un largo banquete en casa de un viejo velero, Stanciu la tomó discretamente aparte. «Es hora de que seas recompensada como te mereces, hada cantante», y le entregó una pequeña caja de terciopelo, en ella una fina cadena de oro con un colgante en forma de corazón. «Una señal de que eres mía», susurró. Zarinka sintió que la sangre le subía a las mejillas. Ella no lo tocó. Ella levantó la mirada hacia el boyardo y, con una dignidad que pocas veces se ve en una muchacha pobre, dijo: «Ni mi canto ni mi libertad se pueden comprar». Ella le dio la espalda y se fue, dejando atrás todo un mundo de miradas de asombro y murmullos indignados. Pero su negativa no quedó impune. En los días siguientes sintió que las puertas se cerraban. Algunos boyardos que la habían recibido con los brazos abiertos ahora le dieron la espalda. Las damas la miraron fríamente y los dados y los susurros sobre la gitana traviesa corrieron de boca en boca. De vuelta en la posada, la vida también se estaba volviendo más difícil. Los clientes ricos mandaron a decir a Zarinka que dejara de cantar, y Tana, la amante, se retorcía las manos con preocupación, pero Zarinka, con todo el miedo en el pecho, se dijo: «Mejor pobre y libre que rica y esclava». Mientras tanto, Matei, el violinista de ojos brillantes, no había perdido la esperanza. Veía cómo Zarinka luchaba sola contra la ciudad y cada noche, cuando se sentaban a cantar, ella le sonreía con una calidez distinta, menos astuta, más cercana a la verdad. Una noche, cuando todos los demás dormían, Matei se acercó sigilosamente al porche y golpeó suavemente la puerta de Zarinka. «Zarina, gatita». Abierta, estaba en la puerta con el pañuelo blanco en la mano. «¿Qué quieres, Mateo?». El joven le habló con una sinceridad inesperada.
Quiero ser tu apoyo, no tu amo. Zarinka lo miró durante un largo rato, sintiendo algo cálido pero peligroso anidando en su corazón. La ciudad era un torbellino de trampas, pero tal vez no tenía que afrontar todo sola. En los días que siguieron, Zarinka y Matei se miraron como dos prisioneros en la misma mazmorra. La posada La Esteaua Dundee se había convertido en una jaula para ambos. Para ella, una mazmorra de palabras